Este, en realidad todo el tema de cinemática de cuerpos rígidos, ¿verdad? Aunque hay bastante teoría porque, digamos, como es dinámica, ¿verdad? Mecánica, las derivaciones y el planteamiento debe ser riguroso, ¿verdad? Entonces tiene como un trasfondo matemático que sustenta eso, ¿verdad? A través del uso de vectores, ¿verdad? Y las diferentes operaciones vectoriales. Pero lo importante aquí, digamos, los puntos más importantes a tomar en cuenta para ese tema es que cualquier cuerpo rígido, ¿verdad? Y como vamos a enfocarnos más que todo en el movimiento en el plano, o sea, si es movimiento tridimensional, por supuesto, es más general, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en ese curso, por lo menos, en el movimiento plano, ¿verdad? Y que cualquier movimiento plano tiene pues consta de dos movimientos. Uno se llama tralatorio, ¿verdad? Como muestra ese gráfico, que el vector, ¿verdad? Que está dentro del cuerpo rígido y extiende los dos puntos. Ese vector mantiene invariante, tanto en su magnitud, porque es cuerpo rígido, y dirección, ¿verdad? Entonces, al ser invariante la dirección en el tiempo, lo que quiere decir es que el cuerpo rígido traslada, ¿verdad? Simplemente traslada, no rota. Y otro movimiento que puede hacer el cuerpo rígido es rotación, ¿verdad? Por ejemplo, un cuerpo rígido que rota alrededor de un eje. En el caso del movimiento plano, la rotación que se puede dar es, por ejemplo, eh, que hay un cuerpo rígido, ¿verdad? Anclado acá, articulado aquí. Lo que hace es poder rotar, ¿verdad? Ese es su único grado de libertad. Si ustedes se acuerdan, un poco de grados de libertad y de la estática, ¿verdad? De que yo si tengo articulado ese cuerpo en este punto, eliminando grado de libertad y tengo que apoyarlo ahí con patín, ¿verdad? En otro lado para mantener el equilibrio. En caso de que no exista un patín, una restricción extra movimiento, entonces queda esa libertad de rotar, ¿verdad? No puede trasladar porque aquí está articulado, el cuerpo rígido no puede trasladar en ninguna parte, pero sí puede rotar, ¿verdad? Ese es otro movimiento. Y por ende, los dos juntos, ¿verdad? Los dos movimientos juntos es capaz de describir cualquier movimiento de cualquier cuerpo rígido, ¿verdad? Entonces, por supuesto, hay un planteamiento general para 3D, pero para el caso 2D, ¿verdad? Para el caso en dos dimensiones, es ¿verdad? Esencialmente lo que vamos a usar es eh, ecuación 711, incluyendo velocidad y aceleración, ¿verdad? Entonces, vean esas dos ecuaciones, velocidad, como eso es planteamiento vectorial, ¿verdad? Velocidad es de cualquier punto de cuerpo rígido, es velocidad de un punto de referencia, ¿verdad? Es un punto que se conoce. De sus datos puede ser velocidad, ¿verdad? Dirección, lo que sea, más omega cruz, el vector que extiende desde ese punto de referencia al punto P de interés, ¿verdad? Lo que se desea calcular, encontrar su velocidad. Este es movimiento traslacional, porque es un vector de velocidad, ¿verdad? Es como si el cuerpo rígido trasladara todos los puntos igual que ese O', ¿verdad? Más un movimiento de rotación, ¿verdad? Como ustedes, si se acuerdan un poco, rotación, ¿verdad? En el caso de movimiento polar, ¿verdad? Velocidad por rotación es zeta punto por un radio, ¿verdad? Zeta punto es ese omega en realidad. Nada más que estamos planteándolo desde un punto de vista vectorial, ¿verdad? Omega es un vector. En caso plano, sale fuera del plano, ¿verdad? En Z. Cruz, protocruz, porque estamos buscando, encontrando la velocidad en forma vectorial, por eso es protocruz, ¿verdad? Vector de O'P, ¿verdad? Un vector de posición de la partícula P de cuerpo rígido respecto a un punto de referencia de cuerpo rígido O'P. Entonces tiene un componente que es traslación, mejor dicho, un término, ¿verdad? Que es traslación, otro es rotación. Por ende, juntos se llama movimiento roto-tralatorio, ¿verdad? Roto-tralatorio. Eso es para velocidad. Y para aceleración, igual, ¿verdad? Para aceleración, tengo una que es traslación, ¿verdad? Traslación. Ese es término que habla de traslación. Aceleración de punto de referencia o prima, ¿verdad? Más otros dos términos que es rotación.
Eso es muy parecido a coordenadas polares, que hay un término que es cita dos puntos, rho cita dos puntos, ¿no? Si yo escribo aceleración en coordenadas polares es, vean que es rho dos puntos menos rho cita punto al cuadrado, ¿verdad? En E sub rho más rho cita dos puntos más 2 rho punto cita punto E sub cita. Coordenada polar es lo que escribe es movimiento de rotación, ¿verdad? De movimiento circular de rotación. Y como estoy tomando a O' como referencia, ¿verdad? La distancia de punto P de interés que se desea calcular su aceleración es constante, por ende si yo hablo es como si fuera ρ, ¿verdad? El ρ es constante, por ende el ρ es punto de cero. Entonces este es cero, y por ende en realidad lo que está escribiendo ese término es como un tipo de aceleración en dirección E sub zeta, ¿verdad? Una dirección aquí, por acá. Y este otro término, vean que es menos rho, zeta punto al cuadrado, ya es menos omega al cuadrado por el vector, ¿verdad? Ya que la diferencia con coordenada polar, ¿verdad? Es que aquí estoy planteándolo de para cualquier sistema de referencia, ¿verdad? En cambio, coordenada polar ya tiene vector, digamos, asignado. Aquí es arbitrario, ¿verdad? Esa es totalmente general. Lo que cambia es eso, que aquí es un planteamiento totalmente general. Pero vean que en realidad es muy similar, ¿verdad? Bueno, su significado es lo mismo, nada más lo que cambia es el planteamiento, que coordenada polar tiene vectores unitarios ya definidos, ¿verdad? Aquí los vectores se usan I y J, ¿verdad? O sea, en forma totalmente general. Pero estos dos, digamos, términos de atrás, lo que indica, ¿verdad? Comparando, digamos, con coordenada polar o inclusive con las ecuaciones que se derivó para movimiento rotatorio, ¿verdad? Alrededor de un eje fijo, vean que velocidad es de omega cruz ROP, ¿verdad? Aceleración es alfa cruz ROP más omega cruz ROP. Eso es para el caso tridimensional, que en caso plano se reduce a omega al cuadrado ROP negativo, ¿verdad? Después de desarrollar los dos productos cruz, que es un doble producto vectorial, ¿verdad? Se simplifica. Entonces, esencialmente, la ecuación que vamos a usar son estas dos, ¿verdad? Son estas dos sencillamente para caso de movimiento plano, ¿verdad? Ok, que aquí está traslación, rotación para velocidad, aquí está traslación y rotación para velocidad, para aceleración. ¿De acuerdo? No se preguntas sobre los videos o sobre la teoría. O sea, digamos, en resumen, ¿qué es lo que nos interesa? Usar estas dos ecuaciones y ver cómo se aplica para encontrar velocidad, aceleración de cualquier punto de cuerpo rígido que sea de interés. Randall, ¿sí? Profe, entonces, un ejemplo de este último movimiento que usted estaba explicando sería como decir las hélices de un helicóptero, que solo giran en un plano, ¿verdad? No sé. O Entonces, sea, no cambian su altura, por decir así. sí, las hélices que giran, ¿verdad? Está en un movimiento rotatorio alrededor de un eje fijo. Eje, digamos que está en Z, hélice está en plano XY. Entonces, cualquier punto, o sea, cualquier punto de ese hélice está experimentando esta velocidad. ¿Dónde va omega? Omega va en el hélice, ¿verdad? Hélice, en eje hélice. Cruz es la distancia que se encuentra el punto del eje de rotación, ¿verdad? Vean que O es un punto de rotación. Y la aceleración que experimenta cualquier punto material de ese hélice está dado por esto, ¿verdad? Bueno, puede ser que el hélice no está acelerándose, entonces alfa es cero, pero si empezó a acelerar, ¿verdad? Entonces tiene un alfa, tiene una aceleración angular, entonces la aceleración sería de esta forma, ¿sí? Entonces sería un movimiento rotatorio alrededor de un eje. Este eje sería como el eje del hélice, ¿verdad? Ok, pero las hélices sí solo se mueven en un plano si uno las ve en elevación, ¿verdad? Sí, como así, Ok. ¿verdad? Entonces ahí Perfecto. giran, o sea, están rotando, ¿verdad? Alrededor de un eje fijo. Ujú. ¿Hay una otra pregunta más?
Entonces lo que busca es describir, o sea, busca describir la velocidad de aceleración de cualquier punto del cuerpo rígido y especialmente de interés, ¿verdad? Para lo que ya no vamos a cubrir en ese curso, o sea, no da tiempo ya de encontrar aceleración de centro de masa, ya que después cuando llegamos, bueno, eventualmente si algún día a ustedes les interesa esa parte, entonces vamos a sumar fuerzas ya como es un cuerpo rígido, no es una partícula, pero un cuerpo rígido puede ser representado por un movimiento de traslación, otra rotación alrededor de su centro de masa, entonces se suman las fuerzas en centro de masa, ¿verdad? Donde está contenida toda la masa, y después se suman momentos también alrededor del centro de masa, ¿verdad? Entonces, para encontrar, digamos, la rotación, ¿verdad? La aceleración rotacional, pero ya esa parte no la cubrimos, pero entonces siempre es de interés, ¿verdad? Partiendo de algunos puntos de referencia, que se conoce algún dato, ¿verdad? Encontrar la aceleración velocidad de algún punto de interés que sea dentro de ese cuerpo rígido. Entonces, ¿cómo se aplica eso? Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Lo otro muy importante antes de ver el ejemplo es centro instantáneo de rotación. Lo que quiere decir es que, dado que velocidad, ¿verdad? Velocidad de cualquier punto P es función de velocidad de un punto de referencia más, ¿verdad? Rotación más movimiento rotatorio. Entonces, ahora algún punto en el cuerpo o algún punto en el espacio donde la velocidad sea cero y que sea en ese instante, solamente en ese instante dado, como que el cuerpo rígido esté rotando alrededor de ese punto, ¿sí? Entonces, se encuentra, ¿verdad? Se puede encontrar dividiendo la velocidad, ¿verdad? De punto de referencia entre el omega, ¿verdad? Porque siempre está fuera del plano, es un mono plano, ¿verdad? Y encuentro la ubicación, ¿verdad? En distancia de ese punto del centro instantáneo de rotación y como es un protocruz, ¿verdad? Entonces siempre es perpendicular, ¿verdad? A la velocidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo rígido, conozco la velocidad en 2 puntos, yo puedo trazar líneas perpendiculares, y donde entreseque esas dos líneas sería el centro instantáneo de rotación, ¿verdad? Lo mismo para si fuera un disco que gira, por ejemplo, que rota y gira sobre el piso sin deslizar. Como no desliza, velocidad es cero, ¿verdad? Acá. Y la velocidad incrementa linealmente con la distancia respecto a este centro instantáneo de rotación, ¿verdad? De un disco. Pero bueno, vamos a un ejemplo más adelante. Entonces, esa es una forma, ¿verdad? Si yo conociera velocidad de 2 puntos, trazando líneas perpendiculares a ellas, donde intersecan, ¿verdad? Yo puedo encontrar que es un punto donde la velocidad sea cero, y eso puede ser, digamos, una ecuación, ¿verdad? Que me ayuda a encontrar una incógnita, ¿verdad? Aquí ese caso es que las velocidades son paralelas, entonces donde termina el triángulo, ¿verdad? Donde interseca la hipotenusa, ¿verdad? Con el cateto, ahí sería el centro instantáneo de rotación. Ok, ese es digamos, otra forma que yo puedo aprovechar para resolver problemas, pero vamos a hacer ese ejercicio, ¿verdad? Aunque de hecho ya hay una solución ahí en la página, pero bueno, vamos a hacerlo, ¿verdad? Para hacer bien y ilustrarles un poco el procedimiento. Hacerlo como completo ese ejercicio. Espero poder hacer tal vez algún ejercicio de examen viejo rápidamente, ¿verdad? Quizás en una forma rápida, pero bueno. Entonces, ok. Dice, una barra desliza hacia abajo. Se conoce que la velocidad en el punto A es 2 metros por segundo y es constante, ¿verdad? Allá la velocidad de aceleración del punto C, que es centro de masa, ¿verdad? En ese instante dado. O sea, en cada instante las cosas varían, pero para este instante dado, ¿verdad? Cuando la altura de B es 4 metros y la distancia horizontal de A respecto a la pared son 3 metros y que la velocidad de punto A es constante, entonces, ¿cuál sería la velocidad de aceleración en ese instante de punto C? ¿Ok? Siempre es importante recordar que como es un cuerpo rígido que traslada y rota, ¿verdad? No necesariamente si la velocidad de algún punto es constante, los otros puntos no van a no va a tener aceleración, porque traslada y rota, ¿verdad? Entonces, siempre va a tener aceleración, ¿verdad? Entonces, aquí
La ecuación que vamos a aplicar es, que ya conocemos, ¿verdad? Velocidad de punto P es velocidad de un punto O', o sea, un punto de referencia de cuerpo rígido, más vector de velocidad angular, cruz R de O' P. Esa es la ecuación, ¿verdad? Para la velocidad. Aquí, primera pregunta es, ¿cuál punto sería mi referencia? Referencia, siempre uno puede escoger el punto que haya dato, ¿verdad? Vean que aquí, velocidad en punto A hay dato. Aquí hay dato, ¿verdad? Entonces, yo voy de A a C. Entonces, yo puedo plantear la ecuación así, ¿verdad? Que eso quiere decir que velocidad, esa es la ecuación, ¿verdad? Ecuación. Esa es la fórmula, mejor dicho. Entonces, lo que voy a hacer es calcular velocidad C igual a velocidad A más omega cruz R de referencia al punto de interés A a C. El orden muy importante, ¿verdad? Si es, vean que es O' a P, A a C. Tiene que ser un vector de A a C, pues si usted hace de C a A, le haría un signo de diferencia. O sea, habría un error de signo. ¿Ok? Ok. Aquí entonces ya voy escribiendo, ¿verdad? Entonces yo sé, aquí como todos son vectores, hay que usar producto cruz, producto vectorial, lo que ustedes han visto en estática, ¿verdad? Entonces aquí implica que velocidad en C es VA, voy a poner aquí nada más VA como magnitud en I, ¿verdad? Ok, entonces lo más común es poner no normal, ¿verdad? I y J, ¿verdad? I y J. VA en I más omega en K cruz RAC, ¿verdad? ¿Y quién es RAC? RAC, voy a poner aquí. RAC es, vean que es mitad, ¿verdad? Mitad de A a B. Entonces es, ok, RAC es de aquí hasta aquí, tened cuidado, ¿verdad? Es un vector que va para atrás. Bueno, es positivo en J, pero es negativo en I, ¿verdad? Negativo en I. Entonces es 1.5 negativo en I más 2 veces en J. ¿De acuerdo? Entonces aquí, vean que esto implica que VC sería, voy a poner aquí, 2 en I más omega, ¿se conoce? No, ¿verdad? No conozco omega, no está dado. Esta es incógnita, ¿verdad? Pero yo puedo hacer protocruz. Aquí para hacer protocruz más sencillo, para no estar haciendo determinante, ¿verdad? Recuerden que protocruz se puede hacer en forma rápida, ya que es un caso plano. Y, vamos a ver, y JK, ¿verdad? Positivo así. ¿Se acuerdan de círculo de permutación? Y JK, ¿verdad? Rueda de la mano derecha. Entonces, aquí es K cruz I. K cruz I es positivo, ¿verdad? Entonces es positivo. K cruz I da el vector perpendicular, ¿verdad? El círculo de permutación. Entonces, menos 1.5 omega en J. Y después K cruz J menos I, ¿verdad? Al revés, cuando va al revés es negativo. Entonces, menos 2 omega I. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? 2 en J. ¿Ok? K cruz J menos I. Solo que aquí vean que tengo como incógnita omega, ¿verdad?
Y VC, vean que hay dos vectores, ¿verdad? O sea, VC es un vector, o sea, velocidad en C, de ahí hay una velocidad Cx, una velocidad Cy. Son dos componentes, dos incógnitas, ¿verdad? Entonces, o sea, aquí lo que llego es que Vcx, ¿verdad? Es igual a 2 menos 2 omega. Y después Vcy es menos 1.5 omega. Vean que es negativo, ¿verdad? Porque va para abajo. O sea, el signo me dice que va para abajo. Entonces vean que ya tengo tres incógnitas, no lo puedo resolver porque lo que yo obtengo yo es que la velocidad en X y en Y del punto C depende ambos de omega y omega es una incógnita, ¿verdad? Entonces, con esa ecuación solamente no lo puedo resolver. Tengo que buscar algún otro punto que me permita encontrar primero cuál es omega, ¿verdad? Otro punto que hay alguna información que me pueda dar es el punto B. Porque velocidad en C, ¿verdad? El problema es que aquí esta ecuación de velocidad siempre, eso tiene dos ecuaciones, ¿verdad? Son dos ecuaciones y permiten resolver dos incógnitas. Nada más. Aquí hay tres incógnitas. Entonces deben buscar alguna ecuación que haya solo dos incógnitas y que omega sea la incógnita, una de ellas, ¿verdad? Y eso es el punto B, me permite, porque punto B yo sé que mueve solamente en Y. O sea, yo sé que VBX vale 0. Porque B está acostado en la pared y su movimiento es únicamente vertical, ¿verdad? Puede estar acelerado, pero no hay velocidad en X. Entonces, para eso, entonces mejor hago primero, ¿verdad? Hago primero VB, ¿verdad? Es igual a VA más omega plus R AB, ¿verdad? Voy a poner para hallar omega, ¿verdad? Voy de A a B porque yo sé que velocidad en B es únicamente VB en J. No conozco una magnitud, pero sé que únicamente está en J. No hay en I. Entonces me abro una incógnita. Y el lado derecho solo está en como incógnita omega, ¿verdad? Entonces VA es 2 veces I más omega, ¿verdad? Bueno, omega es omega en K. Cruz. Ahora sí es menos 3 en I más 4 en J, ¿verdad? Vector, posición de A a B es 3, menos 3 en I y 4 en J. ¿Ok? Aquí ahora sí, ¿verdad? Entonces ya yo puedo resolverlo. Entonces implica que V en J es igual a 2 I más K cruz I es igual a J positivo, ¿verdad? Pero ahí hay menos, entonces más 3 omega J y K cruz J menos I, menos 4 omega I, ¿verdad? Y aquí yo puedo igualar este I con I, ¿verdad? Entonces de aquí se desprende dos ecuaciones, ¿verdad? En I, 0 es igual a 2 menos 4 omega. Implica que omega es igual a 2 entre 4.5 rayones por segundo. Medio positivo. Positivo indica que la dirección que asumí está bien. La dirección que asumí está en K, ¿verdad? Entonces es así. En J, entonces es VB es igual a menos 3 omega. Entonces eso implica que VB es 3 por 0.5, es 1.5 negativo. Metro por segundo, la unidad de la distancia está en metros, ¿verdad? Está en metros. Y negativo indica que
va para abajo, ¿verdad? Aunque no esté interés, bueno, lo podemos calcular. Entonces, una vez encontrando omega, ¿verdad? Ya lo puedo meter, ¿verdad? Esto yo lo puedo. Ya lo puedo meter aquí. Ay. Entonces, eso es igual a 2 menos 2 por 0.5 es 1. Y esto es 1.5 por 0.5 es menos 0.75. Entonces, en resumen, velocidad en C es 1 en I menos 0.75 en J. Unidad metro por segundo. ¿Estamos bien hasta aquí? Revisamos la signo, ¿verdad? Vean que es 1, una unidad en X y menos 0.75 en Y. O sea, va para abajo. Está bien, ¿verdad? La dirección está bien. Ok, entonces esa es velocidad, ¿verdad? Aceleración, entonces sigue el mismo procedimiento. Entonces, aceleración sigue el mismo procedimiento. O sea, yo igual vean que aceleración, ¿verdad? Aceleración de un punto P, según la fórmula que ustedes pueden ver por ahí, es A' más alfa cruz R de O'P menos omega al cuadrado RO' AP, ¿verdad? Aquí entonces igual, referencia es, esa es la fórmula, ¿verdad? Esa es la fórmula. Y que resuelve y que son dos ecuaciones que resuelven dos incógnitas en I y J, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces vean que omega, para calcular aceleración, tengo que saber primero omega, ¿verdad? Se ocupa omega, que calculo yo de la parte anterior, ¿verdad? Se calcula este omega, pero me aparece una incógnita más que es alfa, ¿verdad? Alfa no se conoce, ¿verdad? Es una incógnita más. Entonces, igual, entonces si yo voy de A a C, va a pasar lo mismo que cuando pasó con velocidad, que me va a salir tres incógnitas, ¿verdad? Dos incógnitas de aceleración de C, más una incógnita de alfa, ¿verdad? Entonces, sería bueno proceder igual de A a B primero para encontrar cuándo vale esta aceleración angular, ya que, como les comentaba, a pesar de que el punto A es constante la velocidad, no necesariamente los otros puntos va a tener aceleración cero, ni mucho menos la aceleración angular va a ser cero, ¿verdad? Entonces, por eso es que sería conveniente empezar, ¿verdad? Desde aceleración, ¿verdad? Entonces, aceleración de punto B, ¿verdad? De punto B es igual a aceleración de A más alfa cruz RAB menos omega al cuadrado RAB. ¿Ok?
Entonces la distancia ya las conozco, ¿verdad? Y aceleración de A, como velocidad es constante, además es una línea recta la que está escribiendo el movimiento, ¿verdad? Es una línea recta, no hay aceleración en Y, por lo tanto, aceleración de punto A es 0 y aceleración de B, como no hay ningún movimiento en X, ¿verdad? Únicamente existe aceleración en Y, ¿verdad? Esa es la ventaja. Y por lo tanto, yo puedo decir que aceleración de B en Y en J es igual a alfa, que es en K, ¿verdad? Que no sé cuándo vale, cruz RAB es menos 3 en I más 4 en J, ¿verdad? ¿Verdad? Menos 3 en I más 4 en J, menos omega, ya se sabe, omega es positivo. Aquí signo muy importante, ¿verdad? Aquí indica que es positivo en K porque la barra rota positivo en K para abajo. Si me da negativo, tengo que usar negativo, ¿verdad? Bueno, aunque aquí es al cuadrado, no importa, ¿verdad? Aquí omega es 0.5 al cuadrado, RAB igual a menos 3 en I. Más 4 en J. Ok, entonces sería entonces, eso implica que aceleración B y en J es K cruz I es J, ¿verdad? Entonces, menos 3 alfa en J, K cruz J menos I, entonces menos 4 alfa, menos, ok, puedo calcular una vez, ¿verdad? Más, menos más, 0.5 al cuadrado por 3, más 0.75 en I, menos 0.5 al cuadrado por 4, 1 en J. Entonces esto implica que, aquí vean que yo tengo ecuación en J y en I, ¿verdad? Bueno, pueden en realidad solo usar el de I, ¿verdad? Pero bueno, en I es 0 igual a, aquí me falta I, ¿verdad? Es 4 alfa en I, K cruz J menos I, ¿verdad? Entonces es 4 alfa más 0.75. Eso implica que alfa es igual a 0.75 entre 4. Es 0.1875. Aquí es radianes por segundo al cuadrado, ¿verdad? Porque aquí unidad es segundo al cuadrado, porque es radianes por segundo al cuadrado por metro, dividido entre metro, ¿verdad? 4 de distancia, entonces es radianes por segundo al cuadrado. Y en J, bueno, en J no hace falta calcularlo, pero si quieren puede calcular en J, ¿verdad? A, B y Y es igual a menos 3 alfa menos 1. Mete alfa. Ah, bueno, alfa es negativo, ¿verdad? Perdón, alfa es negativo. Entonces, por 3 negativo más menos 1 es menos 0.4375 metro por segundo. Entonces, esto es hacia abajo, ¿verdad? Y este alfa que es negativo, lo que indica
Ah, no, no, no. Vea, no, no es positivo, perdón. Es que había, aquí es negativo y no lo copié, ¿verdad? Entonces es negativo, positivo, entonces es positivo. Entonces este resultado no está bien. Esto no está bien, ¿verdad? Es 0.1875 por 3 negativo. Menos 1 es menos. Ajá, Randall. Profe, creo que le faltó el metros por segundo al cuadrado. Ajá, ahí falta el cuadrado, gracias. Ajá, aquí. Ok. Muy bien. Estamos, ¿verdad? Creo que estamos bien. Revisar bien los signos, ¿verdad? Entonces, tener cuidado nada más y copiar y revisar que todo esté bien copiado, los signos están bien, tener cuidado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Bueno, A ya para abajo, está bien. Alfa positivo, lo que indica es que eh, eh, mientras más cae, o sea, en este instante dado, ¿verdad? En el próximo instante giraría con más velocidad. O sea, sí, cuando uno está va para abajo, como que tiende a girar cada vez más rápido, ¿verdad? Bueno, este alfa, ¿verdad? A veces puede dar negativo, lo que indica es que para ese instante dado, ¿verdad? Para el próximo instante, la barra giraría menos, ¿verdad? Eso depende de ese punto realmente, ¿verdad? Como aquí es constante, ¿verdad? Lo que indica es que cada vez va a girar un poco más rápido. Ok, perdón. Entonces, una vez, ajá, Randall. Profe, ¿qué pasaría si en ese problema nos dicen que hay fricción entre la pared y la barra? Ahí ya sería un problema de dinámica de cuerpos rígidos, porque aquí estamos en cinemática. Vean que aquí nada más me dice que velocidad constante. O sea, debería haber una condición de fuerzas, eh, por ejemplo, que las fuerzas estén equilibradas en movimiento inminente, ¿verdad? Para que sea constante la velocidad. O sea, pero por contrario, si hay fricción y de todo eso, sí provocaría que se acelerara, ¿verdad? Entonces ahí sería un problema de dinámica de cuerpos rígidos. Aquí estamos nada más discutiendo la cinemática, ¿verdad? Por eso es que los datos, digamos, de algún punto tienen que darse, ¿verdad? O sea, no estamos evaluando la cinemática tomando en cuenta la causa. Eso convertiría en un problema de dinámica, ¿verdad? De cuerpo rígido. ¿Ok? Ok, gracias. Nada más al momento, nada más interesamos relacionar los movimientos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, una vez encontrado, ¿verdad? Este, ahora sí, entonces ya voy a C, ¿verdad? Aceleración del punto C. Entonces sería aceleración de A más alfa cruz RAC menos omega al cuadrado RAC. Ok, entonces esto implica que entonces aceleración en C esto es 0. Entonces alfa, ya se sabe, ¿verdad? Alfa es más K cruz menos 1.5 en I más 2 en J, ¿verdad? Perdón. Ah, bueno, sí. AC, sí, C es más corto, ¿verdad? B es más largo. AC es menos 1.5 más 2 y menos omega menos 1.5 en I más 2 veces en J. Esto implica que, entonces, aceleración C es, calculemos de una vez,
K cruz I es J, pero hay un menos, entonces menos 0.28125 en J. K cruz J es menos I, menos 0.375 en I. Y aquí más 0.5 al cuadrado por 1.5 más 0.375 en I menos 0.25 por 2 menos 0.5 en J. Ok. Entonces, en I, en J, ¿verdad? Entonces, aceleración CX sería, vean, sería menos 0.375 más 3.375. Signo está bien, ¿verdad? 0. Resulta que no hay aceleración en X. Eso es por casualidad, ¿verdad? O sea, es porque es constante, no hay aceleración en X, ¿verdad? Eso no siempre pasa. O sea, vean que se calculó que no hay aceleración, no siempre pasa, ¿verdad? Y aquí entonces AC y Y sería entonces 0.28125 negativo menos 0.5. O sea, menos 0.781 metros segundo al cuadrado. Negativo, eso indica que va para abajo, ¿verdad? ¿Listo? Eso sería la pregunta. No sé si hay preguntas hasta acá. No. Siguiente. Entonces, siguiente ejercicio. Este. Vamos a ver. El problema 2. ¿Ok? Vean que es similar, ¿verdad? Es similar. Nada más dice que una barra dice hacia abajo. Se conoce que la velocidad en punto B es 200 centímetros por segundo. Es constante. Allá la velocidad de aceleración del punto A en el instante A, ¿verdad? Vean que ese es punto A. Punto B igual describe, o sea, punto B es un punto de cuerpo rígido, pero por más que cae, ¿verdad? Y desliza para abajo, describe una trayectoria horizontal, ¿verdad? De 2 metros por segundo y es constante. Solo que A ya no cae verticalmente en la pared, sino que describe una trayectoria circular. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que encontrar aceleración. Bueno, primero velocidad. Velocidad de A es velocidad de B. B es referencia, ¿verdad? Entonces sería omega cruz R de B a A. Y aquí vean que, bueno, velocidad en A, aquí ya no es una sola incógnita. Aquí velocidad A tiene dos componentes, ¿verdad? Ya tiene X y en Y. Y ya no tengo un punto que yo pueda encontrar y tengo tres incógnitas, ¿verdad? También como omega, que también es incógnitas. Y aquí VA, ¿verdad? Hay un VA, aquí hay un VAX en Y más VAY en J. Hay tres incógnitas. Entonces, con esa ecuación no lo puedo resolver, ¿verdad?
Pero yo me doy cuenta de que este punto A, ¿verdad? Del cuerpo rígido está describiendo una trayectoria circular, ¿verdad? O sea, la superficie que está realizándose para abajo es circular, lo cual indica que en realidad el punto A, este punto A, aunque es parte del cuerpo rígido, es como si hay una barra que viene de O a A, imaginario, que no permite a ese punto A describir otra trayectoria distinta que la de circular. Está apoyado, ¿verdad? En esa superficie circular. Entonces, el punto A, ¿verdad? Se nota que punto A, entonces, punto A describe trayectoria circular. ¿Y cómo es eso? En realidad puedo también, ¿verdad? Vean que es una trayectoria circular respecto a O. Entonces, si ustedes quieren, puede imaginarse una barra ficticia, ¿verdad? O no hace falta, o sencillamente ustedes, ok, ese punto, ¿verdad? Cuerpo rígido tiene un movimiento circular respecto a punto O. ¿Qué es eso? Que VA también lo puedo escribir como velocidad de O más omega aquí. Entonces, como es un omega diferente, aquí voy a llamarle omega AB de cuerpo rígido. Voy a llamarle omega de OA cruz R de OA. Y esta velocidad es cero porque ese punto es un punto fijo. O sea, ese punto A está experimentando un movimiento rotatorio respecto a O. ¿Ok? Ven que si es velocidad, este término describe el movimiento rotatorio, ¿verdad? De punto A respecto a O. Y eso hace que los dos incógnitas de VA queda únicamente en función de omega OA, o sea, quedaría en términos de una sola incógnita. Y entonces, igualando la ecuación 1 con ecuación 2, ya que ambas ecuaciones describen movimientos de A, me quedarían como dos incógnitas omega AB y omega OA, que las puedo resolver porque son dos ecuaciones, ¿verdad? ¿Me explico hasta acá? Entonces es identificar que el punto A, aunque hay dos incógnitas, en realidad se puede resumir en una sola, ya que es un movimiento circular, ¿verdad? Movimiento rotatorio alrededor de un eje que pasa por el punto O. Por ende, la única incógnita es omega OA. Entonces, por lo tanto, entonces, esto implica que omega OA, que está en K, cruz, ROA, igual a velocidad en B, en I, más omega AB, en K, cruz R, BA. ¿Ok? Entonces aquí, estas son las incógnitas, ¿verdad? Son las incógnitas. Y esas son las distancias, ¿verdad? OA y BA. De las distancias, bueno, ¿cómo las encuentro? Bueno, hay que encontrar ese ángulo, ¿verdad? Entonces, R, voy a poner aquí, RBA es longitud 40 centímetros y todos estos centímetros trabajamos con centímetros entonces, ¿verdad? Entonces es menos 40 por cos 15 en I más 40 sen 15 en J. Entonces 40 por 15 cos
Sería 10.35 en J. Unidad centímetros. Y ROA, ¿verdad? Habrá que encontrar un poco los ángulos, ¿verdad? Entonces, O está a 20 centímetros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Aquí mide 20, ¿verdad? La distancia mide 20. ¿Ok? Entonces, esta distancia acá mide 10.35 centímetros. Esos son 20 centímetros. Entonces, esta distancia de acá, ¿cuánto mide? 20 menos esto, ¿verdad? Es 9.647 centímetros. Es esta altura de acá. Entonces, este ángulo, bueno, el ángulo phi, vamos a ver si todo está bien. 20, 10.35, ajá, ok. Entonces, tangente de phi es igual a, no es tangente, ¿verdad? Es sen, ¿verdad? Sen de phi, es cateto opuesto, 9.647 entre esta distancia es el radio es 20. Entonces implica que phi es entre 20 ship sen es 28.84. 28.84. Entonces la distancia ROA también es menos, ¿verdad? Va para atrás. O sea, recuerde, IJ está aquí y J, ¿verdad? Como debe ser. Entonces es menos 20 por coseno de 28.84 y menos 20 por sen de 28.84 en J. Y eso es 20 por 28.84 coseno. Da menos 17.52 en I. Menos 20 por 28.84. Menos 9.75. Ok. Creo que estamos listos. Entonces ya, ¿verdad? Metemos acá y listo. Entonces, de una vez, ¿verdad? Entonces sería K cruz y J. Entonces quedaría menos 17.52 omega OA J. Y después K cruz J menos I menos más 9.65 omega OA en I, ¿verdad? 75 por omega OA. K cruz J menos I menos más. Y después velocidad B es 200, ¿verdad? 200 en I más omega AB K cruz I es J. Entonces, omega AB menos, ¿verdad? Menos 30 bueno, queda menos 38.64 omega AB
K cruz I, J, menos J, después K cruz J menos I, entonces menos 10.35 omega AB en I. Y listo, vean que tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, y ya así planteado, ¿verdad? Entonces ya en realidad los apuntes ahí están, ¿verdad? Para no gastar el tiempo de ustedes, porque el que sigue ya es en realidad similar, ¿verdad? Entonces, va a nada más tomar pantallazo. Y listo. Entonces ya ahí se igualando las cosas en I y en J, ¿verdad? En 200 menos 10.35 omega AB igual a 9.75 omega OA. Una ecuación. Después en J, menos 17.52 omega OA igual a 38.74 omega AB, ¿verdad? Resuelve 2 por 2 y ya despejo las omegas, ¿verdad? Y entonces ya al final meto omega AB o omega OA, cualquiera, ¿verdad? En cualquiera de esas ecuaciones, 1, 2, ya puedo encontrar entonces velocidad del punto A. Pregunta hasta acá. De mi parte, no, profe. De parte de alguna otra persona, si hay preguntas. De mi parte tampoco, profe. Ok. Ok. Vean que es mecánico, ¿verdad? Los problemas de cinemática son mecánicos, ¿verdad? Nada más es tener cuidado con los vectores de posición, que tener cuidado con el signo, ¿verdad? Es que a veces uno se enreda y no presta atención al signo. El signo es muy importante y interpretar bien el signo de omega, ¿verdad? Eso es importante. O sea, hay veces le da omega, ¿verdad? Y hay que ver hacia dónde gira. Si gira en sentido de K positivo o gira en sentido de K negativo, eso hay que tener mucha atención, ¿verdad? Son los cuidados que hay que tener. El resto es tener cuidado y resolver, ¿verdad? Ya son cosas que ustedes han aprendido en estática, operaciones vectoriales de IJK, entonces esencialmente tener cuidado. Entonces, aunque es largo y tedioso, pero es mecánico, ¿verdad? Ok. Entonces, luego sigue velocidad, sigue la aceleración del punto A, pero la aceleración del punto A, ¿verdad? En realidad es igual, ¿verdad? Es igual, yo voy a punto A, voy a tener dos incógnitas en A, aceleración de A, ¿verdad? En Y y en X, pero también a su vez va a tener como incógnita alfa, que es aceleración angular, que tampoco conozco, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer lo mismo, ¿verdad? Perdón, dame un chancecito. Ya, es que no, estaba descargándose. Ok, entonces hay que hacer lo mismo, ¿verdad? Recordar o notarte que, bueno, como A es un movimiento polar, bueno, circular, perdón. Entonces, igual puedo escribir la aceleración del punto A desde el punto de vista de un movimiento rotatorio, ¿verdad? Respecto a O. Entonces, igual, ¿verdad? Aquí hago lo mismo. Entonces, aceleración de A es parte de B como parte de cuerpo rígido, más alfa AB, ¿verdad? Es un alfa de cuerpo rígido, cruz, RAB, menos omega AB al cuadrado RAB. Entonces, esta parte es 0.
Entonces, va a pasar lo mismo, ¿verdad? Como les comentaba, aquí hay una incógnita y aquí hay dos incógnitas, ¿verdad? Entonces, tengo que recurrir a la otra ecuación, que la aceleración de A, voy desde O, por eso es OA, cruz ROA, menos omega OA al cuadrado, ROA. Con el punto A, el punto O fijo, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que estoy usando es ecuación de movimiento rotatorio, ¿verdad? Únicamente de rotación. ¿Ok? Igualo los dos, ¿verdad? Entonces, igualo esto sería 3 y 4, ¿verdad? Los igualo. Entonces, esencialmente sería alfa AB en K cruz RAB, va a copiarlo ahí, menos 38.64 en I, más 10. En J, menos omega AB 6.3 al cuadrado RAB, ¿verdad? Menos 38.64 en I más 10.35 en J. Y esto es igual, voy a poner igual aquí, igual a alfa OA en K cruz ROA es menos 17.52 en I menos 9.65 en J menos omega OA aquí en negativo, me falta, ¿verdad? Bueno, entonces entonces hay que desarrollar esa ecuación, ¿verdad? Multiplicar esto y al final llegamos a lo que ya están los apuntes para ahorrar un poco de tiempo, ¿verdad? Porque es un poco largo y tedioso estos ejercicios. Entonces ya los tengo de hecho resueltos los apuntes para que esa parte, digamos, ya de solución mecánica no nos atrase mucho. También, entonces veamos, ¿verdad? Entonces, K cruz I menos J, ¿verdad? K cruz I es J. Negativo, entonces queda negativo menos 38.64 alfa AB. K cruz J es menos I, entonces menos 10.35 alfa AB. ¿Ok? Y después más 6.3 al cuadrado por 38.64 me da 1533.6.5. Menos más, ¿verdad? Y después 6.3 al cuadrado por 10.35 es menos más menos en J. Menos 410.9 en J. ¿Ok? Y eso es igual a la parte derecha, que es alfa OA en K, K cruz I es J negativo, menos 17.52 alfa OA J, K cruz J menos I, menos más, entonces queda 9.65 alfa OA en I, más esto igual, ¿verdad? Multiplicando números me da esto. Y ya, es igual, el procedimiento es estándar, ¿verdad? Entonces, igualando en I, igualado en J, entonces saco los que están I, ¿verdad? Este y este.
¿verdad? Y los dos juntos me da esa ecuación, y el que está en J es esta, ¿verdad? 17.52 pasando a la izquierda, queda en positivo. Y los que son números, ¿verdad? Los sumo y me da esto. Y resuelvo igual simultáneamente las dos ecuaciones. Obtengo los alfa AB, alfa OA, ¿verdad? Alfa AB es de aceleración angular de cuerpo rígido y alfa OA es respecto a un punto, ¿verdad? Es del punto A respecto al punto O, como si o sea, está escribiendo un movimiento rotatorio respecto al punto O. Y ahí, ¿verdad? Calculo yo y ya encuentro entonces aceleración del punto A, ¿verdad? Y vean que va hacia el centro. O sea, va un poco hacia acá porque tiene aceleración a la derecha, hacia abajo, pero también hacia el centro porque está describiendo un movimiento circular realmente, ¿verdad? Aunque va acelerado, entonces ahí va, ¿verdad? Eso sería entonces la solución, ¿verdad? De problema 2. La diferencia con problema 1 es que punto A no describe una trayectoria rectilínea. Tampoco cambia mucho, ¿verdad? Nada más es que si escribe una trayectoria circular, yo puedo escribir entonces la velocidad de aceleración del punto A mediante las ecuaciones de movimiento circular o movimiento rotatorio alrededor de un eje que está aquí en punto O. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Listo. Tercero. Ok. Sí. Ok. Dice que encontrar velocidad de aceleración de los puntos A, B y C. Si el disco de radio de 10 centímetros rea sin deslizar sobre la superficie plana con una velocidad angular constante omega sub 0 de 2 radianes por segundo. O sea, la medida es que relación es omega sub 0 es 2 radianes por segundo. Y dice rea sin deslizar. Es decir, ese punto C que está en contacto con el piso, si no desliza, ese piso es plano, ¿verdad? O sea, el piso no tiene velocidad y si rea sin deslizar quiere decir que velocidad C es 0 porque rueda sin deslizar. No sé si me explico. O sea, si no desliza y si el piso no hay velocidad porque piso es fijo, ¿verdad? No tiene ninguna velocidad. Y si no desliza, o sea, ese punto C en contacto con el piso no hay ninguna velocidad relativa respecto al piso. O sea, entonces velocidad tiene que ser 0. Eso es la clave que dice rueda sin deslizar, ¿verdad? Ok. Entonces, Randall, ¿sí? Profe, yo no terminé de comprender eso de que por qué la velocidad del punto C era 0. O sea, nos piden la velocidad y aceleración de los puntos A y C para el instante dado, ¿verdad? Mm, ujú. Ok, pero Entonces, digamos, de la palabra que dice rueda sin deslizar, ya yo puedo saber que velocidad en punto C es 0. Es un centro instantáneo de rotación, mejor dicho. ok, Sí. gracias. Y esto de rueda sin deslizar, ¿verdad? Aunque uno se imagina que la rueda gira, ¿verdad? Cuando desliza, ¿verdad? Imagínense cuando desliza es que el centro, por ejemplo, que no se mueve, ¿verdad? Y está patinando, ahí sí, ¿verdad? Del desliza. Entonces, todos los puntos tienen velocidad. Pero la rueda, la característica es que avanza, gira y avanza, ¿verdad? O sea, gira y avanza. Eso a veces puede agarrar como una tapa de una olla, algo circular, ¿verdad? Usted mire, o sea, mire cómo gira. Y se da cuenta de que en ese instante dado, el punto en contacto con el piso, como el piso es fijo, el punto en contacto en realidad no tiene ninguna velocidad.
sea, en otro instante sí, ya adelantado, cuando se despega del piso sí empieza a tener velocidad, pero en ese instantado, en realidad es un punto fijo, ¿verdad? Es un pivote que pivotea y pasa la rueda para el próximo instante, para la próxima posición, y ahí ya empieza a adquirir velocidad. Pero en ese instante dado, como no desliza y el piso no hay velocidad, o sea, entonces velocidad tiene que ser cero. ¿Ok? Ese es el punto de partida de los problemas que dice rueda sin deslizar. Entonces, para velocidad de otros puntos, yo puedo decir, ok, entonces punto C sería un punto de referencia para velocidades, porque yo sé que rueda sin deslizar, velocidad es cero, ¿verdad? Entonces, velocidad, voy primero a O. Velocidad de O sería velocidad en C más omega, ¿verdad? Omega de cuerpo rígido, voy a decir omega en O, cruz R, C, O. Pero velocidad C es cero. Y omega O, ¿hacia dónde va? Vean que omega O es negativo en K, ¿verdad? O sea, omega en O vectorialmente es menos omega sub 0 en K, porque gira a la derecha, ¿verdad? En negativo, ese es el cuidado que hay que tener, o sea, tener cuidado hacia dónde gira. Aunque gira a la derecha, en realidad negativo según el vector unitario O. Por lo tanto, aquí es menos O sub 0 en K cruz CO. CO es radio, ¿verdad? Es nada más radio en J, no hay nada en I. Y va para arriba. Por lo tanto, velocidad de O del centro del disco, otra vez círculo de permutación. Y JK, ¿verdad? Positivo así. Regla la mano derecha, ¿verdad? K cruz J es menos I, menos más. Entonces quedan omega O R en I. ¿Sí? Lo que quiere decir es que el centro avanza con la velocidad angular por el radio, ¿verdad? Es como decir, de una forma, el punto es como un pivote que empuja, se apoya y rueda para adelante, y esa velocidad angular que tiene el cuerpo rígido, ¿verdad? Multiplicado por ese radio, hace que el centro tenga esa velocidad. ¿Ok? Y si uno quiere llegar al punto B, más fácil todavía. Velocidad de B es velocidad en C más omega O cruz RC B, y como velocidad C es 0, ¿verdad? Entonces es menos omega O K cruz de CB es 2 veces R. Es igual, ¿verdad? Es 2 veces omega sub 0 R en I. O sea, como yo había escrito anteriormente, cuando un disco rueda en un piso, ¿verdad? En términos de velocidades, sencillamente, como este punto es un centro instantáneo de rotación, velocidad es 0, aquí vale 1, o sea, crece proporcionalmente a la distancia, ¿verdad? Según la ecuación, velocidad es omega cruz distancia, cruz vector posición. Entonces, aquí es omega sub 0 R, y arriba sería 2 veces omega sub 0 R, ¿verdad? Crece proporcionalmente. Y es perpendicular la la distancia es perpendicular, bueno, trazándole perpendicular, ¿verdad? A las velocidades encuentro este centro instantáneo de rotación y viceversa, ¿verdad? De ese centro hacia donde, a cualquier punto que voy, ¿verdad? La velocidad tiene que ser perpendicular a esa distancia. Y por ende, para encontrar la velocidad de este punto, ¿verdad? Ese punto A, sencillamente trazo un vector posición y la velocidad sería así. Y vean, esta distancia es R, ¿verdad? Esta distancia es R. Entonces velocidad es omega R.
¿Esta distancia cuánto es? Es R, es raíz de 2 de R, ¿verdad? Porque es R y R, ¿verdad? Es la hipotenusa de un triángulo de 45. ¿Cuál sería la velocidad que es perpendicular a esta distancia? A ese vector posición de C a A. Sería raíz de 2 de omega sub 0 R. ¿Ok? Entonces, es una aplicación muy rápida del centro instantáneo de rotación, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? Ok, ahora aceleración. Ok, vean que aceleración, ¿verdad? Aceleración, aunque punto C es un punto que rehace analizar velocidad de cero, aceleración no es igual a cero. Eso es ojo, ¿verdad? Está muy feo. Ojo. ¿Por qué? Porque este punto, en ese instante de velocidad es cero, pero en el próximo instante ya no es cero. Entonces el punto C, aunque velocidad es cero en ese instante, pero el próximo instante ya no es cero velocidad, por ende aceleración del punto C no es cero. Y yo desconozco cuándo vale, ¿verdad? Entonces yo no puedo partir de punto C e ir hacia otros puntos, porque aceleración de C no es cero y yo no sé cuánto vale. ¿Cuál punto puedo conocer la aceleración? El punto O. Porque el punto C, de hecho, ustedes pueden buscar en Google, ¿verdad? Una trayectoria que se llama cicloide, ¿verdad? Que es la trayectoria real, digamos, que experimenta cualquier punto de un disco que rea sin deslizar sobre una superficie plana, ¿verdad? O sea, la trayectoria es como algo así, ¿verdad? Es como que va así, así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál punto de ese disco tiene una trayectoria conocida? O, porque no importa cómo gira el REA, la trayectoria del punto O es línea recta. Si es superficie plana, es línea recta. Si es superficie circular, es circular. Entonces, la trayectoria del punto O siempre es conocido. Por ende, yo puedo saber la aceleración del punto O. ¿Cómo? Derivando esto. Porque la derivada de I es cero, porque trayectoria es rectilíneo, ¿verdad? O sea, no hay más, ¿verdad? Entonces, omega sub 0, ¿verdad? Si es que hay, entonces sería derivada de omega de t por r constante e i, ¿verdad? De omega de t es alfa r en i. Esa es la aceleración, ¿verdad? Del punto O del centro de disco. O sea, si no hay aceleración angular en disco, sería cero. En caso de que haya, de que omega, aquí es constante, ¿verdad? Aquí es constante. Entonces, si omega no es constante, hay un alfa, ¿verdad? Entonces, la aceleración del centro sería derivada de omega de t, sería alfa, ¿verdad? En este caso no hay, pero bueno, si hay, sería un alfa, ¿verdad? Vamos a trabajar con este caso que hay, ¿verdad? Que hay alfa. Entonces, yo ya sé, la aceleración del O es aceleración angular del disco por R en dirección Y siempre, ¿verdad? Porque es una trayectoria rectilínea, siempre. Y eso lo puedo saber yo. Y ahora sí, voy a punto C, a ver. Entonces, yo ya ahora sí puedo ir a punto C. Haciendo C es aceleración del centro, más alfa, cruz R, ahora es OC, menos omega O, ¿verdad? Al cuadrado por ROC, ¿verdad? ROC. Ok, entonces ahora sí, yo puedo meter las cosas. Este es alfa R en I, esa es aceleración del centro,
más. Si existiera alfa, ¿verdad? Si no, alfa en K, cruz. Ah, bueno. Aquí es otro cuidado, ¿verdad? Aquí este alfa, ¿verdad? Este alfa es menos K. O sea, es como decir, si existiera un alfa, ¿verdad? Allá y alfa flecha es menos alfa sub 0 en K. Voy a poner sub 0, ¿verdad? Porque vean que es positivo, quiere decir que está aumentando la velocidad a la derecha, o sea, está acelerando, pero es menos K. Ese es el cuidado siempre con discos girando, con el signo de omega y alfa, ¿verdad? Aquí, entonces, este alfa en K en realidad es negativo, ¿verdad? Porque va para allá. Cruz, ROC es R, pero J, pero va de O a C. De O a C es negativo el vector. Y ahora es igual a omega, perdón, no es igual, es menos omega O al cuadrado. ROC es R, pero en J negativo, ¿verdad? Entonces, menos, más. ¿Ok? Porque O se va para abajo, negativo, menos, más, ¿verdad? Bien, entonces que la aceleración del punto C es igual a alfa R en I, K cruz J, menos I, ¿verdad? Menos, más, pero K cruz J menos I, quedan menos alfa R en I, más omega sub 0 al cuadrado R en J. Aunque se va este con este. Y al final queda omega sub 0 al cuadrado por R en J. Es decir, en el punto C, aunque no haya, bueno, aunque no hay, ¿verdad? No hay velocidad, sí tiene aceleración y es una aceleración hacia el centro. Vean que va en J. O sea, es una aceleración centrípeta, porque en el próximo instante ya se levanta, ¿verdad? Entonces, en el próximo instante ya hay una velocidad hacia arriba. Por eso es que hay una aceleración hacia el centro, ¿verdad? Porque está girando, ¿verdad? Aunque en ese instante de velocidad es cero, el próximo instante ya empieza a adquirir velocidad. ¿Preguntas hasta acá? Esto sería entonces aceleración de C. Y yo creo que ya eso es lo importante. Aceleración de A y el B es igual, ¿verdad? Ya una vez conociendo aceleración del centro de disco, lo que sigue es de hacer ese procedimiento tomando al punto central O del disco como referencia, ¿verdad? Y se calcula las aceleraciones de los puntos A y B con ese procedimiento. ¿Ok? Entonces, si hay alguna pregunta más. Ok, creo que eso sería, digamos, ejercicios que están previstas en los apuntes, ¿verdad? Que ilustra los movimientos del cuerpo rígido en el plano, ¿verdad? Entonces, creo que no me da tiempo de resolver todo el ejercicio, pero al menos podemos hacer algo, ¿verdad? Voy a hacer un ejemplo de un examen viejo, también creo que ustedes lo tienen por ahí. Rápidamente, para que vean un poco los problemas de exámenes viejos, ¿verdad? Entonces, ok, ya revisé los exámenes, ¿verdad? Ya, ahora subo las notas, muchos están bien, ¿verdad? Otros están muy mal,
Entonces, de ahí, ¿verdad? Entonces, o sea, de hecho sí hay bastantes que están bastante mal, ¿verdad? No calculé la media todavía, pero sí, digamos que yo hice la nota ya del curso y está pasando hasta el momento 1/3 de todos, ¿verdad? Los demás, depende de cómo les van en final, puede ir a ampliación o no, ¿verdad? Entonces, como primero les fueron bastante mal, si el segundo sigue yendo muy mal, entonces ya ahí sí, ¿verdad? Pero ahora suban las notas, digamos. ¿Ok? Para examen final, entonces, entran código sísmico, ¿verdad? Código sísmico en realidad es bastante mecánico, ¿verdad? Es muy sencillo, entonces se pueden ganar muchos puntos con el código sísmico, con que uno entienda bien, ¿verdad? Los conceptos del código sísmico, en realidad son cálculos muy sencillos, ¿verdad? Otro problema es como TR, vibraciones mecánicas, ¿verdad? Entonces, ese es un poco más teórico, pero si ustedes han podido entender bien vibraciones armónicas, tampoco debe ser problema. Y otro ejercicio sería de cuerpo rígido, ¿verdad? Que estamos viendo ahorita. Y ustedes ven el mecánico, ¿verdad? Entonces, por lo menos, digo yo, ¿verdad? Que pueden ganar mínimo 70 en examen final. Mínimo, ¿verdad? Si hacen las cosas, digamos, bien, ¿verdad? Con cuidado, ¿verdad? En forma, siguiendo el procedimiento. ¿Qué pueden hacer para examen? Ver exámenes viejos, ¿verdad? Hay muchos problemas de código sísmico que vean que son muy sencillos, ¿verdad? Y hacer algunas prácticas de cuerpos rígidos, como eso que voy a hacer ahorita rápidamente, no me da tiempo, pero al menos algo quizás velocidad angular, ¿verdad? De aceleración ya es el mismo procedimiento. Entonces es hacer procedimiento y tener cuidado, ¿verdad? Nada más. Y lo de código, sí, ¿verdad? Entender bien el concepto de código sísmico, que es un espectro de diseño, que es un espectro de respuesta elástica, ¿verdad? Y, y- y ya, ¿verdad? Espectro de respuesta elástica. Y después, ¿qué diferencia eso de un TR, que es sinusoidal? Entender bien las diferencias y calcular lo que corresponde. Y listo, ¿verdad? Lo de código sísmico y espectro de respuesta son cálculos muy sencillos, pero hay que entender bien el concepto. ¿Ok? Ok. Entonces, esos tipos de problemas, vamos a, con el tiempo que nos queda, ¿verdad? Este tipo de problema se llama problema de las 3 barras, ¿verdad? Porque todos los cuerpos rígidos, en realidad, en fin, lo que uno ve es como que un cuerpo rígido es que cualquier 2 puntos de cuerpo rígido, la distancia es fija. Entonces, generalmente, de las conexiones es de un punto a otro punto. Todo el otro cuerpo rígido en realidad es decoración. Al final es una barra, ¿verdad? Entonces se llama problema de las barras porque lo que interesa al cuerpo rígido siempre son 2 puntos, ¿verdad? 2 puntos que se conectan con los demás. Entonces es un mecanismo de 3 barras, aunque ese es un disco, en realidad es un cuerpo rígido que nada más tiene esa particularidad de que rueda sin deslizar, ¿verdad? Pero ya conocemos cómo se expresa las expresiones de velocidad y aceleración para un disco. Y las barras, vean que esta barra AB está articulada en A. Entonces A y B experimenta un movimiento rotatorio alrededor de A. Solo esta barra B y C, ¿verdad? También el disco, ambos experimentan movimiento rototradatorio, pero el del disco ya está cantado, ya está, digamos, evidenciado su movimiento. Eso es lo que C y B, ahí anda, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que calcular aquí me pide es calcular velocidad angular de BC y BA, también la aceleración angular de ambos, ¿verdad? Entonces dice, el disco rueda sin deslizarse a la izquierda con una velocidad angular omega, constante de 2K. Vean que es positivo. Positivo quiere decir que anda para acá, ¿verdad? Es 2 veces 2 revoluciones por segundo. Ese es omega O, ¿verdad? 2 revoluciones por segundo en K, quiere decir que gira a la izquierda. Eso está bien, ¿verdad? Entonces, en realidad, yo ya conozco, con lo que ya hemos visto, ya conozco velocidad de O. Velocidad de O, ¿cuánto es? Es 2 por 1 metro. Es 2 metros por segundo. En I, negativo, ¿verdad? Eso es I.
Esto es J, digamos. ¿Sí? TAO, ¿verdad? 2 veces por radio es 1 metro. Y velocidad en punto C, ¿cuándo sería? Velocidad en C sería sencillamente 4 metros por segundo. Eso sin necesidad ni siquiera de hacer protocruz, que ya conozco, ¿verdad? Ya se conoce cuál es la velocidad de punto C de una forma muy sencilla. Pues un disco querría señalizar. Entonces vean que punto C ya conozco la velocidad, ya conozco un punto, ¿verdad? Y yo sé que la ecuación que tengo que usar para encontrar omega BC, ¿verdad? Ya yo sé que la ecuación que me relaciona es VC. Bueno, voy a poner VC como referencia. Entonces voy de C a B. VB es igual a VC, que ya es conocido, más omega BC cruz RBC. ¿Qué me falta? Velocidad en C ya es conocido. Esa es una incógnita. Me falta, aquí hay 2 incógnitas. Pero yo sé que velocidad B también está relacionado con ese cuerpo rígido, ya que B es un punto compartido entre los dos cuerpos rígidos, BC y BA, y B gira alrededor de A. Entonces yo puedo saber que velocidad de B también es respecto a punto A más omega AB. Bueno, ahí dice omega BA. Está bien. Dejamos BA. Cruz RAB, porque A es mi referencia y A es una articulación, velocidad es 0. Por ende, aquí sencillamente es omega BA. Voy a dejarlo en K positivo. Después me dice el signo. Cruz RA a B, porque te voy de A a B. A es referencia, B es el punto de interés. Entonces es menos 3 por coseno de 30 en I, ¿verdad? Es de tener cuidado con IJ, ¿verdad? Si voy de derecha a izquierda, negativo en I, y menos 3 sen de 30 en J. Ok, entonces ahí sí. De nuevo, círculo de permutación y JK positivo, ¿verdad? Ya 3 por 30 coseno da 2.59. Bueno, 2.6, más fácil. Omega BA. K cruz J, K cruz I es J negativo, ¿verdad? Y K cruz J es menos I, menos más 3 es 1.5. Perdón, esto es en J, esto es en I. K cruz I, K cruz J es I. Ujú. Ok. Vean que entonces velocidad en B eran 2 incógnitas. Después de relacionar, ¿verdad? A través del grupo rígido AB, ya me queda una incógnita en función de omega BA. Entonces aquí, igual, ¿verdad? Aquí entonces sería velocidad en C. Cuidado con el signo, ¿verdad? Es 4, pero sentido contrario. Entonces es menos 4 en I más omega BC en K cruz RBC. Bueno, aquí hay ángulo a distancia, ¿verdad? Y voy de dónde a dónde? De B a C, ¿ok? De B a C
es 2 veces menos 2 veces coseno de 30 en I más 2 veces seno de 30 en J. Aquí están separadas, ¿verdad? Son dos ecuaciones separadas. Entonces esto es igual a menos 4i más 2 por 30 coseno es 1.732. K cruz I es J. Entonces queda menos 0.732 omega BC J. K cruz J menos I. Menos 1. K cruz J es I. Menos. K cruz J menos I. 2 por 130 es 2 por 0.5 es 1. Y listo, ¿verdad? Entonces, eso sería, este es 1, ¿verdad? Bueno, este es 2. Entonces, igualar 1 y 2. Entonces me queda menos 4 en I menos omega BC en I menos 1.732 omega BC es igual a menos 2.6 omega BA en J. Esto es en J más 1.5 omega BA en I. Entonces ahora sí, separo en I. Sería menos 4 menos omega BC es igual a 1.5 omega BA. En J sería menos 1.732 omega BC igual a menos 2.6 omega BA. Aquí yo puedo saber que omega BC, bueno, omega BA es omega BA es 0.666 omega BC. Yo meto acá, ¿no? Entonces, esto implica que omega BC es, entonces, es 0.666 por 1.5, da 1. O sea, da 1 BC. 1 BC pasa a sumar a la derecha, ¿verdad? Queda 2 BC. Entonces, 1 más 1 queda 2 BC. Queda entonces menos 4 entre 2. Es menos 2 rayones por segundo. O sea, es 2 rayones por segundo. Negativo en K, ¿verdad? Negativo en K quiere decir que va hacia así. Negativo. ¿Tiene sentido o no? ¿Cuál es BC? Es este, ¿verdad? Vamos a ver si tiene sentido girar a la izquierda. Debería ser positivo, no negativo, ¿verdad? Entonces aquí hay un problema de signo.
Vamos a ver si revisar bien. A ver si algo está mal. Vamos a ver. Aquí es positivo, negativo. K cruz I, J, negativo. K cruz J es negativo menos I más I. Ok, eso sí está bien. Pues velocidad es negativo. Está bien. A la izquierda. Ajá, 4 en I. Pues omega BC. Cruz la distancia. B a C es negativo en I, positivo en J. K cruz I es positivo, negativo, J. K cruz J es I, negativo. Entonces igual a 1 y 2 menos J después menos 2.6 más igual a I menos 4 menos WC es igual a 1.5. Pues menos 1.5. Está bien. Meto WA. Esto da 1. Paso esto a sumar, quedan 2. ¿Sí? Negativo, negativo. Omega BC es negativo. Aquí no hay error de signo, ¿verdad? Hay que revisar bien esto. Ah, bien. Vean que el error está aquí, ¿verdad? Vean que es muy fácil como dice el error. Vean que yo estoy yéndome de C a B. De C a B. Pero yo estoy escribiendo de B a C. Vean que ese es el error, ¿verdad? Yo estoy yéndome de C a B, pero yo me estoy yendo de B a C. Vean, yo estoy escribiendo mal aquí. Y al escribir mal, entonces yo estoy cometiendo error en signo, ¿verdad? Voy en realidad, como yo me dejé llevar por omega BC, en realidad C a B, porque C es mi referencia y B es el punto de interés. Entonces voy de C a B, es positivo y esto es negativo. ¿Ok? Entonces, miren aquí, K cruz I es J positivo. K cruz J es menos I, menos más. Ahí cambió el signo. Entonces, ahora sí, eso es menos 4 y aquí es más y aquí es más, ¿verdad? Más omega BC, más esto y ya. Entonces, menos 4, aquí es más, ¿verdad? Y aquí es más. Entonces, aquí es menos, ¿verdad? Entonces, menos pasa aquí, queda menos, ¿verdad? Queda menos 1
pasa a la derecha, queda 2 positivo, menos 4 pasa a la derecha, queda 4 positivo, queda entonces 4 positivo, entre 2, ya queda 2, entonces ahora gira hacia otro sentido. Vean que esos son signos que cambia todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el disco gira a la izquierda, jala el punto C hacia allá. Y si el punto C va para acá, y esto, ya, si usted traza, eso se puede también aprender a trazar centros instantáneos de rotación, ¿verdad? La velocidad de punto C es acá. Velocidad de punto B, este es el centro instantáneo de rotación. El punto A es el centro instantáneo de rotación. Bueno, es el centro de rotación siempre, ¿verdad? Para el cuerpo AB, siempre, porque es movimiento rotatorio. La velocidad de punto B, ese es movimiento, velocidad en B. Entonces, si trazan, ¿verdad? Si trazamos una perpendicular a la velocidad de C y otra perpendicular a la velocidad en B, que de hecho sigue esta línea, punto de intersección sería por acá. Entonces, la rotación, ¿para dónde va? La rotación tiene que ir por aquí. Positivo, ¿verdad? Eso de hecho se puede ver hasta geométricamente, ¿verdad? Y de hecho, si ustedes pueden encontrar velocidad de B y encontrar esa distancia y trazar esta recta aquí, ustedes pueden calcular hasta omega BC, ¿verdad? Con pura geometría, ¿verdad? Eso sí es que las distancias están bien dadas, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya encontré omega BC y entonces también esto me hace, puede encontrar omega BA, ¿verdad? Esencialmente es menos 0.666 por 2, o sea, es menos 1.33 radianes por segundo y esto es 1.33 radianes por segundo, pero girando hacia otro sentido. Y eso está bien porque cuando va para la derecha, ¿verdad? No. Omega BA es, sí, ¿verdad? Eso va para acá. Y cuando va para allá, levanta esto, nos gira en sentido negativo. Entonces está bien, ¿verdad? Gira en sentido negativo, la flecha está mal dibujada porque es igual que la anterior. Entonces gira en sentido negativo, así. Y listo. Creo que hasta aquí me da chance de hacerlo. No desea preguntas hasta acá. Vean que para aceleración es igual, ¿verdad? Entonces puedo ir con la aceleración de O. Vean que es velocidad angular constante o nueva aceleración. Puede ir de O a C. Encuentra la aceleración de punto C. Va de punto A a punto B. Encuentra la aceleración de punto B. ¿Verdad? Que hay dos componentes. Ahí sí. Uno tangencial. Uno normal, ¿verdad? Y ahí, de ahí encuentra ya igual a las dos ecuaciones a través de la ecuación de aceleración de cuerpo rígido BC, ya resuelve, siguiendo ese mismo procedimiento. Ya conocemos omega BC, omega BA, entonces el resto es resolver. Ok, entonces no hay preguntas hasta acá, ya no me da tiempo más, entonces concluyo hasta aquí. Este problema es examen viejo del 2016. Es este examen viejo. Entonces, de hecho, aquí está la solución, ¿verdad? Entonces, pueden referirse a la solución por cuenta de ustedes, ¿verdad? Está acá. Ok, aquí es la aceleración. Se trabaja igual, ¿verdad? Entonces, nada más es un poco más de cálculos. Entonces, muchas gracias por su atención. No sé si hay dudas, si no, entonces nos vemos día de examen, ¿verdad? Ok.